Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno les dé un grandioso día, muy bendecido y un abrazo a todos. Bueno, estamos en Meir 4 y vamos al Pasuk 10. Dice así: y cuando estuvo solo con los 12 y con los otros que formaban parte de su círculo íntimo, le preguntaban acerca del por qué usaba parábolas. Yeshua les decía: a vosotros os es dado conocer el misterio del Malahut Elohim, pero a los de afuera todo es dicho en parábolas, para que se cumpla la palabra que dice: viendo vean, pero no comprendan, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se vuelvan de sus malos caminos y les sea perdonado su pecado. Bueno, una de las situaciones de entrada que aparentemente en la lectura podíamos decir, bueno, pues entonces, ¿qué pasa con nuestro Santo Maestro? ¿Se opone a que la gente se arrepienta? Desde luego que no. No es la idea ni el pensamiento de nuestro Santo Maestro de que la gente se aparte de la iniquidad y de la maldad, no, sino dado a la condición de las personas, se busca que verdaderamente hagan un arrepentimiento completo. Y esto tiene que ver con el hecho de que en la medida que la persona conoce y sabe más, se hace más responsable. En otras palabras, si una persona sabe poco se le demanda, pero si una persona sabe más se le demanda. Entonces tiene que ver más con el conocimiento, porque una persona que viola más mandamientos es más culpable. Una persona que viola menos mandamientos, lógicamente que tiene menos culpabilidad. Y el pensamiento y la idea de todo esto es que si hay personas que están en una condición de transgresión a los mandamientos, entonces en la medida que él sabe más, en esa medida se hace más responsable. Y está dicho y está escrito que al que se le da más se le demanda. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que de alguna manera todo lo contrario a esa que evitar que la persona se arrepienta, sino que la idea aquí detrás de las palabras del Ribi es que más bien se haga menos, o más bien se haga más culpable por sus hechos y por sus acciones al violar los mandamientos. Entonces, la medida que se sabe más y tú lo entiendes, entonces te haces responsable de ello. Entonces, el no acatar los lineamientos de los mandamientos, los estatutos y los decretos, eso crea una responsabilidad en la persona. Entonces, por eso es que dice el maestro que a la gente se le es enseñado con midrashim, lo que popularmente se conoce como parábolas, pero no así a los discípulos. A los discípulos se les enseñaba bien, porque los discípulos verdaderos, comprometidos con el Ribi, comprometidos con Hashem, son los discípulos que tienen que llevar a cabo la responsabilidad de enseñar a otros. Son los discípulos que tienen la responsabilidad de poder vivir los mandamientos para enseñar a otros que lo hagan de la misma manera. Entonces, esto es la diferencia. Y entonces, como decíamos, la situación se hace más grave cuando la persona, al entender, se hace responsable de ese conocimiento. Y consecuentemente, en el caso del Ribi, dice, para que no se hagan más transgresores, pues, de los mandamientos, pues por eso es mejor que sepan menos, y así se evita este tipo de cosas. La demanda de la teshuvá es algo muy importante, porque si la persona va conociendo los mandamientos y no opera la teshuvá en su vida, entonces
se crea más culpabilidad en su vida. No es lo mismo para una persona que está luchando por obedecer, sujetándose, va tratando de ir adelante, y como lo hizo Abraham, como lo hizo Jacob, como lo hizo David, todo el mundo se tiene que esforzar. No hay nada que, como decimos nosotros, no hay mango pelado, lo tenemos que pelar. Todos absolutamente nos tenemos que esforzar para lograr alcanzar los propósitos que el Eterno tiene a través de los mandamientos que Él nos da y que nos enseña, porque al final del día es una bendición el poder tener los mandamientos en nuestra vida, y si nosotros los tomamos en cuenta y los valoramos, es una bendición extraordinaria. Pero si no lo hacemos comprendiendo que los mismos mandamientos, entonces nos hacemos responsables, y peor es la situación de la transgresión, porque si una persona que sabía que no debería hacer tal o cual cosa y conoce mayor profundidad de ese mandamiento, se hace mayormente culpable. Entonces, no es lo mismo aquel que conoce, por decirlo así, 3 mandamientos, aquel que conoce 10 mandamientos. Y no es lo mismo aquel que conoce 3 mandamientos superficialmente a aquel que conoce 10 mandamientos y más profundos. Entonces, la demanda de la responsabilidad es mayor. No se refiere aquí a evitar que la persona haga una rectificación en su vida, no, para nada, sino más bien todo lo contrario, el que se haga más culpable por transgredir los mandamientos del Eterno, y entonces eso es más grave todavía. Entonces, hay una enseñanza en el Pirkei Avot, y dice que precisamente había 2 hombres, o más bien había un hombre que cuando muere su padre le deja la herencia. Su padre, cuando vivía, era un hombre muy fiel en su diezmo. Siempre apartaba el maser para Hashem, siempre apartaba el maser para Hashem, y fue un hombre muy próspero. Cuando él muere, le deja a este consejo, esta enseñanza a su hijo, y le dice que sea fiel con el Eterno en el maser, para que siempre tenga sustento, para que siempre tenga lo suficiente y más que eso. Entonces el padre muere, deja muy bien al hijo, porque era un hombre muy fiel en los recursos, dándole al Eterno su maser. Y entonces el hijo se queda al frente de todo lo que el padre le había dejado, pero él en la primera cosecha de lo que sacó de todas las siembras, da el 10%, o sea, el maser. Pero el siguiente año dice, pues no, yo creo que es mucho, y le empezó a bajar. Y al otro año le siguió bajando. Entonces, llegó el momento en que sus cosechas ya no eran las cosechas que tenía su padre, pues lógicamente ya saben por qué, y empezó a bajar, a bajar, a bajar. Y entonces este hombre empezó a orar, empezó a orar, empezó a orar, y un profeta se le acerca precisamente por causa de esta situación. El Eterno le manda a este profeta y le dice que él había estado orando por esa situación de la prosperidad, y le dice que para qué le pedía más al Eterno. Y entonces quedó sorprendido el hombre por las palabras del profeta. Dice, ¿por qué le pides más a Hashem? Y entonces le pregunta que por qué le decía eso, y la respuesta del profeta fue, si Dios te da poco, vas a robar poco, pero si te da más, vas a robar más. Entonces de aquí aprendemos que el hombre es responsable por los mandamientos que el Eterno nos da,
Pero si el hombre no es responsable con esos mandamientos, entonces causa disminuciones, y si los obedece, causa la bendición, como en el caso del padre de este hombre, que fue un hombre muy fiel y que siempre, por todo el tiempo de su vida, fue muy prosperado y muy bendecido por el Eterno. Pero el caso del hijo fue todo lo contrario, se le hizo pesado dar el macer, y entonces consecuentemente le fue quitando, y hasta que el Eterno le dejó con el 10% de las siembras y de las cosechas que él sembraba. Eso pues sucede y pasa, desgraciadamente, y eso nos deja la gran lección. Somos responsables por los mandamientos, y cada quien dará cuentas al Eterno, y el Eterno pide cuentas, no nada más en el mundo venidero, o cuando tú y yo nos vayamos de este mundo, no. Ya desde ahora hay muchas cosas que traen disminuciones. La misma Torá enseña, y cuando el Eterno le da los mandamientos al pueblo de Israel, le dice: estas son las bendiciones si tú guardas mis mandamientos, si te apegas con tu alma a vivirlos y a obedecerlos. Pero estas son las disminuciones si tú no te apegas a los mandamientos y los llevas a cabo. Entonces, la reflexión es: en la medida que sabemos más responsables somos. Y el vivir los mandamientos causa bendición, pero el no vivirlos causa disminuciones. Entonces, a veces dice un sabio que no es bueno obedecer por temor, y hay otros sabios que dicen que es bueno obedecer con temor, porque eso te lleva al siguiente paso y a elevarte, a servir a Dios por amor y ya no por temor. Pero si tú no empiezas con temor en tu vida, entonces nunca vas a lograr a servir más bien al Eterno por amor. Entonces, es muy importante las dos cosas, sí, el temor y el amor. Que el Eterno nos ayude a poder elevarnos y a entender que el conocimiento que Él nos da es para nuestro bien, y todo mandamiento que Él nos ha dado es para nuestro bien, de nosotros depende. Y en la medida que tú profundizas en los mandamientos, te haces mayormente responsable, pero también tienes más oportunidad de tener y experimentar la riqueza espiritual que conlleva la obediencia, el bitajón en tu vida. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.